Bueno, empezamos desde otra óptica con el abogado Gustavo de la Osa, porque en Barranca Bermeja, en este año que es electoral, están aconteciendo muchas cosas y él va a ser un actor político este año. Gustavo, bienvenido a Desde otra óptica, el Pregonero TV. Daniel, muchas gracias por la invitación. Lo felicito por toda la labor que usted viene haciendo de generar contenidos que instruyen, que no solamente informan, sino también que permiten procesos de formación, que la gente conozca las realidades de Barranca Bermeja. Gracias por la invitación a su programa. Bien, hace algunas horas el concejal Darinel Villamizar dijo en una intervención en el Consejo que Barranca Bermeja, Alfonso El Haas, el alcalde, tenía secuestrada Barranca Bermeja y explicó el porqué. Dijo que prácticamente los organismos de control e incluso el electoral estaban cooptados y no había las garantías. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que la palabra secuestrada no es la palabra técnica. Aquí podríamos hablar de un proceso de captura y cooptación de Estado, que son, digamos, conceptos mucho más técnicos para demostrar cómo operan los entramados de corrupción. Y en Colombia hemos tenido ya experiencia. Yo no hablo de secuestro, hablo de esto. Esto, usted va aquí, Daniel, es una red de macrocriminalidad, en donde usted aquí puede encontrar que confluyen diferentes actores. Sí. Políticos. Pongámoslo un poquito más. No, cerca. porque es que esto hace parte de una investigación que nosotros hemos realizado en Bogotá y no quisiera de pronto en este momento como que se mostrara esto. Mostrar evidencia. No, no tanto, sino que la forma, metodológicamente aquí le hago el bosquejo, pero esto hace parte de toda una, digamos, investigación académica para demostrar cómo actores políticos en la red de macrocriminalidad con nodos centrales tienen diferentes interacciones con los diferentes miembros de la red, en donde participan funcionarios públicos de elección popular, en donde participan órganos de control, en donde participan congresistas, en donde participan excongresistas, en donde participan contratistas, en donde participan desmovilizados, en donde participan presuntamente miembros de grupos armados ilegales actuales. Barranca Bermeja no está secuestrada, como lo quiere decir el doctor Darinel Villamizar. Barranca Bermeja opera en una red de macrocriminalidad que de todas maneras hay que empezar a desestructurarla. Y yo estaba en Bogotá precisamente hablando en diferentes escenarios académicos sobre cómo opera esta red. Y créanme que Barranca Bermeja tiene que cambiar, porque si no hacemos estas transformaciones en estos momentos, la ciudad va a seguir en esta misma dinámica que hemos tenido en los últimos años. Bien, pero anticípanos un poco, aunque yo sé que me dicen que su visita a Bogotá también fue a organismos de control para hablar precisamente de esa red de macrocriminalidad. En ese sentido, explíquenos más en contexto cómo es esa red de macrocriminalidad que usted habla. Nosotros encontramos en Barranca Bermeja y en la región unas dinámicas que parten desde el mismo proceso electoral. Sí. Porque digamos aquí los mismos inversionistas, los mismos financiadores de las campañas políticas son las que llegan con los recursos para que finalmente el alcalde de turno llegue, y cuando estén allá, entonces esos contratistas empiezan desde afuera a interferir en el nombramiento de personas, en el nombramiento de titulares de órganos de control, empiezan a financiar después el tema de lo que son elecciones a Congreso, y ahí va generándose todo un entramado. Eso pues obviamente aquí se lo puedo decir así básicamente, pero esto es un tema ya, digamos, que requiere de todas maneras una explicación que seguramente en este programa no la podemos hacer por lo corto del tiempo, pero sí puedo decirle, hay todo un entramado alrededor de lo que es la alcaldía de Barranca Bermeja, y eso es lo que vamos nosotros a seguir denunciando, no solamente a nivel nacional, sino también en organismos internacionales, pero también en todo lo que se viene, porque yo creo que ese certamen que se avecina va a ser de los más complejos que ha tenido la ciudad en los últimos 20, 30 años. Bueno, es preocupante, pero también se asemeja un poco a la preocupación que he tenido, porque la percepción mía es que desde afuera nos están metiendo los alcaldes de Barranca Bermeja. ¿Es algo así? Sí, yo creo que aquí en Barranca Bermeja lo que ha venido sucediendo es que hay unos grupos de interés económico y político muy fuertes. Y esos grupos de interés económico lo que hacen sencillamente es poner de presente sus intereses particulares por encima de los intereses de la ciudadanía, y para eso necesitan tener definitivamente diferentes fichas en diferentes escenarios. Entonces ya estamos viendo que esta red está avanzando mucho más a copar otro tipo de instituciones.
Y es lo que estamos viendo, cómo se nombra desde Bogotá unos funcionarios públicos recomendados por unos congresistas que van a hacer el favor sencillamente a la apuesta de estos grupos de interés. Bien, a propósito, desde afuera, se ha generado una controversia en un año político en el que se hacen unos movimientos en la registraduría de Barrancabermeja que a mi parecer son sospechosos y que de cierto modo esos movimientos estarían jugando con la transparencia electoral en la registraduría. Yo la vez pasada en una intervención digo, ¿qué pasa con aquellos alcaldables, futuros precandidatos, quienes suenan, quienes están haciendo el trabajo para hacerlo y no han dicho ni mu? Sí, precisamente la red de macrocriminalidad se caracteriza por revestir de apariencia de legalidad las diferentes actuaciones. Entonces, lo que estamos viendo es cómo llegan a Barrancabermeja, suspenden al registrador y terminan nombrando a una persona que hace parte de todo ese entramado que el alcalde o concejal lidera. Entonces, obviamente que eso no da ningún tipo de garantía. Pero mire, yo voy más allá, y es lo que yo vengo insistiendo, hay que, digamos, tener un poco de humanidad para con las personas. No es justo, no es prudente que no solamente suspendieron al registrador para nombrar a alguien que es cuota de ellos, sino que también removieron a toda una serie de personal que venía trabajando allí hace 10, 15 años en la registraduría y fueron, digamos, tan inhumanos de sacarlas de la ciudad. Los movieron hacia otros municipios del departamento. Por ejemplo, un caso de una madre de casa de familia que me cuenta que tiene 2 hijas de 5 y 14 años y de un momento a otro le dicen, usted te va de la ciudad. Y la persona, por no perder su trabajo, termina yéndose, pero mire dónde queda esa familia, la acabaron. ¿Dónde quedan sus niños? Los vuelven a, o sea, psicológicamente el impacto, tienen que sacarlo del colegio, dejar a sus amigos. Entonces, digamos que el afán de querer capturar y cortar las instituciones genera una, digamos, genera un accionar que deshumaniza, digamos, el actuar de toda esta gente y termina maltratando, incluso hasta niños salen afectados por esa ambición de querer cortar todas las instituciones, por esa ambición de querer, digamos, tener presencia en todo el andamiaje institucional en función de los intereses de estos grupos políticos económicos que a la ciudad la tienen postrada. Sí, para mí estos movimientos, ¿por qué digo que reflejan falta de garantía en la registraduría? Porque ya en los corrillos políticos se conoce que el alcalde va a jugar con algunos amigos en listas al consejo y esto de alguna u otra manera está afectando la transparencia electoral. Sí, finalmente este certamen democrático, esta fiesta democrática va a estar empañada precisamente porque lo que está en estos momentos viéndose es esa ambición desmesurada, una ambición de verdad que nunca había visto yo en Barrancabermeja, de un alcalde que quiere tener todos los órganos de control bajo su, digamos, potestad, que quiere tener todas las autoridades electorales bajo su potestad, que quiere tener todo lo que significa escenarios de participación democrática como los consejos, también de su, y quiere también tener alcaldía, y quiere tener diputados, y quiere también participar de la gobernación. Entonces, es una ambición desmesurada que definitivamente nos toca a nosotros como ciudadanos de a pie empezar a mostrar, mire, hay unos límites en los que, digamos, todos debemos ponerle presente a cualquier mandatario, independientemente de sus supuestos aliados, independientemente de sus supuestas influencias que desde Bogotá quiere mostrar, porque ese es el gran problema que tenemos aquí en la provincia, que siempre se nos quiere mostrar es que tenemos el poder suficiente para avasallar, para maltratar, para pisotear a todo el mundo, y es donde nosotros como ciudadanos de a pie debemos decir, venga, hay unos límites, y esos límites son los que debemos ponerle de presente para que entienda que la democracia, digamos, es un concepto muy amplio y no es algo que debe pasarse, digamos, de agache por parte de un mandatario X. En estos días me he puesto a reflexionar y he dicho, Barrancabermeja está huérfana de liderazgo. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí parece que quieren pasar por encima de los demás. ¿Será que en Bogotá no están enterados de lo que está ocurriendo alrededor de la situación de Barrancabermeja? Sí, nosotros la tarea que hemos venido haciendo en los últimos días es precisamente llegar a diferentes escenarios en donde nos conocen, que digamos nosotros, más que una actuación política, nosotros lo que hemos venido haciendo es actuaciones de orden técnico, académico, y tenemos las puertas abiertas en lugares en donde les interesa realmente conocer cómo son las dinámicas de la macrocriminalidad en la región del Magdalena Medio, impulsada por actores políticos y actores económicos que utilizan
la gestión pública, la contratación pública, en función de poder mantener y perpetuarse en actuaciones que van asociadas al tema de corrupción. Entonces, en Bogotá, el puesto de presidente, la gente queda definitivamente sorprendida. Y nos han dicho, ustedes no están solos. Y nos han dicho, cuenten con todo el respaldo de estas instituciones que realmente son serias y responsables y que van a ayudar a que esa apuesta de desmantelar esta red de macrocriminalidad sea una realidad. Porque digamos que el país viene en una dinámica, digamos, de tener nuevos aires, de oxigenar un poco lo que es la gestión pública, lo que es la política, pero en la región nos resistimos muchas veces a que eso suceda y por eso tenemos que de verdad hacerlo. No es fácil porque está en juego muchas cosas en cuanto a la seguridad personal, en cuanto a la seguridad familiar, porque aquí lo más fácil es amenazar a la gente. Ustedes lo vienen haciendo, amenazan desde diferentes, ustedes utilizan las instituciones para amenazarlo a uno, las instituciones para amenazar a otras instituciones, amenazan de otras índoles que vienen también asociadas a temas de órganos de grupos armados ilegales. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es llenarse de mucho valor, de mucha fuerza y pedirle a Dios que nos ayude. Barrancabermeja, digamos, no está siendo una ciudad que a nivel nacional se vea como una ciudad abandonada. Barrancabermeja a nivel Bogotá se está viendo como una ciudad que tiene todas las posibilidades. Y yo sé que desde allá van a ayudar mucho a que esta red de macrocriminalidad se pueda desestructurar. En Bucaramanga están pegando el grito en el cielo por unos 50 homicidios que se han registrado. Y dice uno, pero han visto que en Barrancabermeja en el solo año pasado hubo 100. En lo transcurrido del año ya superan los 26 homicidios. Aquí tenemos un problema de inseguridad y un problema de muertes selectivas. Y siempre se le atribuyen a lo mismo. No, problemas entre bandas. Sí, digamos que aquí se quiere minimizar el tema de la inseguridad ciudadana a un problema solamente de la disputa por el control del territorio. Pero lo que no hemos, digamos, tampoco evidenciado, que no se quiere, digamos, visibilizar y que nosotros estamos haciendo en Bogotá es decir, aquí no solamente está en juego un tema de control territorial para el tema del microtráfico, aquí está en juego, Daniel, también la apuesta de algunos grupos armados ilegales de querer también copar las instituciones con actores políticos. Por eso yo hablo de una red de macrocriminalidad. Entonces, lo que se avecina para la región del Magdalena Medio en este certamen electoral que estamos bien, vamos a ver cómo grupos armados ilegales van a financiar campañas políticas para tener, digamos, también posibilidades de, en una eventual desmovilización, sometimiento a la justicia, tener actores en la parte pública, en la parte política, en la parte empresarial, para, digamos, seguir mimetizándose, como lo han venido haciendo diferentes desmovilizados, mimetizándose para sencillamente blanquear dineros que van a quedar productos del microtráfico, de la minería ilegal. O sea, hay una serie de cosas que van a pasar en esta ciudad, en esta región, que nosotros debemos ponerlas de presente. Porque la inseguridad ciudadana en Barrancabermeja no pasa solamente por interpretarla desde el control territorial por el microtráfico, pasa por interpretarla por la apuesta que estos grupos también tienen de querer copar las instituciones que de alguna forma tienen en estos momentos también unos presuntos acercamientos, acuerdos. Hay unas cosas aquí muy difíciles en la ciudad y esto requiere definitivamente autoridad y orden, mano dura, porque no podemos dejar que la ciudad quede en manos de la delincuencia como está actualmente. Y a propósito, es lamentable ver la cantidad de indigentes que han crecido. La misma policía ha dicho que ha aumentado el número de indigentes, pero que ellos no pueden hacer más, que para eso hay unas políticas del municipio y unos presupuestos, por una parte. Por la otra ve uno, por ejemplo, como una empresa como Aguas de Barrancabermeja está en un lío porque la Superintendencia de Servicios Públicos le ha dado un ultimátum. Pero también por otro lado ve uno que el alcalde está en estos días, dice uno, bueno, mostrando su, entre comillas, labor, entregándole cheques a los colegios del fondo educativo, diciendo que ahí está ejecutando y ahí está su ejecutoria. Te toca tres temas, le voy a decir en resumen lo que pienso al respecto. Primero, el tema de los habitantes de calle en Barrancabermeja. Yo la vez pasada hablaba que la seguridad ciudadana tiene que ir de la mano con entender un poco lo que es el microtráfico, el tema de salud mental, etcétera, etcétera. Porque estos muchachos, infortunadamente, tienen una dificultad que se abordar desde salud pública, pero hoy día se ha desbordado el tema del habitante de calle, en situación de calle. Hoy día nosotros hemos tenido mucho contacto con los comerciantes de aquí en la ciudad. Los comerciantes nos dicen, hombre, esto es increíble. Entonces hay que apostarle a una política humana para que a estos muchachos se les pueda dar una atención integral.
Y esto no se ha hecho sencillamente por una ausencia de voluntad política. Lo segundo, usted habla acerca de lo que es el tema de Aguas de Barranca. Bermeja y el tema de lo que está haciendo el alcalde actualmente, politiqueando, entregando cheques, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí unas perlas. En materia de contratación pública, este gobierno ha sido de los gobiernos más nefastos que existen en la ciudad. ¿Por qué? Yo soy especialista en contratación. Sí. Tengo 20 años trabajando en contratación pública. Mi tesis doctoral fue sobre contratación pública y le puedo decir que con toda esta formación, toda esta experiencia, este gobierno ha sido de los más nefastos por varias razones. Yo tengo un informe donde le puedo hacer varias conclusiones. Le menciono tres. La primera, habla del gobierno de las obras, Sí. pero es un gobierno donde las obras tienen incrementos de más del 30%. Sobrecostos. Sobrecostos, o sea, unos sobrecostos impresionantes. Usted hace un análisis de los APU, que son los precios unitarios, y lo que es el AIU, y empieza a determinar y encuentra que hay unos sobrecostos desbordados, o sea, desbordados, en más del 30% de sobrecostos en las obras de la ciudad. El gobierno de las obras tiene ese gran problema. Bien, segundo. En el tema de los convenios que siempre se llaman convenios de papel con entidades sin ánimo de lucro, allí, digamos, Ha habido bastante. se ha vulnerado todo lo que es la ley 80 y la ley 1150, todo lo que realmente es el régimen de contratación pública en Colombia, porque utiliza un decreto 092 sencillamente para evadir todos los procesos de selección. Pero a eso súmele que el 50%, más del 50% de los operadores que han ejecutado esos convenios no tienen capacidad operativa. Entonces lo que hacen sencillamente es subcontratar con otras entidades para poder cumplir el objeto del convenio o el contrato de interés público. Esto pues genera definitivamente unos temas, es que como un tema tan técnico, a veces se vuelve muy complejo hacerle algún tipo de educación por parte de la ciudadanía. Nosotros estamos en esa apuesta, generar pedagogía para que la gente entienda cuándo realmente un objeto o un alcance de un objeto sencillamente se debe hacer por licitación pública y no por un convenio. Aquí se ha hecho carrera que se utilizan los convenios para hacer cualquier cantidad de locura, con el agravante de que son convenios de papel, que la plata sencillamente se termina perdiendo. El tercer punto, lo hablamos en una entrevista en el pasado, sí, el tema de cómo utilizan las CPS, los contratos de prestación de servicios, de una forma tan desbordada. Yo vengo insistiendo, esto en Barranca Bermeja no se puede seguir haciendo como lo vienen haciendo, porque en Barranca Bermeja el distrito como tal, la alcaldía como tal entró en un proceso de reestructuración y se supone que cuando hay un proceso de reestructuración es porque hay unas cargas laborales que se han identificado y por eso se crean unos cargos. sí. Entonces, una vez creados los cargos, la pregunta es por qué siguen haciendo contratos de prestación de servicios profesionales cuando el requisito número uno para un contrato de esa naturaleza es certificar la insuficiencia o la inexistencia de personal. Es decir, yo necesito contratar 10 abogados, yo tengo que certificar eso, que hay insuficiencia e inexistencia de personal. Entonces, sencillamente aquí estamos viendo que después de la reestructuración hay más contratos de CPS que lo que había antes de la reestructuración. Luego, aquí sencillamente estamos viendo que es un afán desmesurado por tener nóminas paralelas en función de ¿qué? En función de un proceso político. ¿Para qué? Para, digamos, mantener esa red de macrocriminalidad que empieza desde el momento electoral. Que eso, digamos, los expertos en la, digamos, teoría de la corrupción y la configuración de redes de macrocriminalidad saben ellos que esto empieza desde el mismo proceso electoral. ¿Sí? Entonces, esos tres problemitas que les estoy mencionando en contratación pública son problemas a los que yo he venido insistiendo. Los órganos que investigan en Barranca Bermeja tienen que, digamos, ponerle la lupa y tomar decisiones. Lo que pasa es que aquí, ¿qué va a suceder? Que cualquier órgano que intente meterse en eso lo van a amedrentar desde otros órganos, y es donde debemos toda la ciudadanía empezar a rodear a aquellas instituciones que sí quieran o que estén haciendo la labor de verdad de ponerle los límites a la corrupción que existe hoy en Barranca Bermeja. Me refiero un poco a lo que dijo Alinel. Él se refirió, dijo, bueno, no es garantía de transparencia la Contralora, no es garantía de transparencia la Procuradora, y lógicamente usted habló del registrador Leonardo, que fue secretario del Interior. No son garantías. No son garantías porque, digamos, lo que uno ha podido encontrar a través de la investigación académica, a través de lo que son, digamos, entrevistas reservadas que uno utiliza cuando uno hace cualquier tipo de investigación de esas tan delicadas, es que la Contraloría responde a un contratista. Que la nueva procuradora fue puesta por el senador Gustavo Moreno,
que el registrador fue puesto por el señor Gustavo Moreno, ¿sí? Y que ellos, digamos, quieren es precisamente copar todas las instituciones de tal manera que nadie les diga nada y que todo pase de agache y que sencillamente sigan aquí utilizando las instituciones en función de la red de macrocriminalidad que existe en la ciudad. Y se la vuelvo a mostrar. Sí. Red de macrocriminalidad. Daniel, esto es un trabajo de orden académico, pero que da cuenta de cómo son las dinámicas y cómo son las relaciones entre los diferentes nodos centrales y los diferentes nodos que están, digamos, articulándose para poder, digamos, tener la gestión pública en función de sus intereses particulares y en contra de la ciudadanía. La entrevista hoy con el abogado Gustavo de la Osa, aquí desde Otra Óptica. ¿Algo que agregar, Gustavo, que se haya quedado ahí? Daniel, yo sí creo que es importante invitar a la ciudadanía en Barranca Bermeja, invitar a los diferentes, digamos, estamentos de la sociedad civil a que generemos escenarios de reflexión y debate en donde se involucre no solamente la retórica técnica, porque a veces es compleja, sino también que involucremos, digamos, los diferentes visiones que se tiene desde esos escenarios para que entre todos podamos entender en qué está la ciudad en términos de lo que es la gestión pública, en qué está la ciudad en términos de lo que son las dinámicas políticas, en qué está la ciudad y hacia dónde debemos enrutar esta ciudad, independientemente de quién gane las elecciones, es hacia dónde debemos enrutar la ciudad, porque lo que está pasando es el abrebocas de una catástrofe, de un desastre que va a pasar en la ciudad de Barranca Bermeja, que si ahorita no le ponemos freno en 5 o 10 años, esto realmente va a ser una sociedad que se está desgranando y que para esa época seguramente va a ser invivible por la cantidad de cosas que pueden seguir pasando en la ciudad, desde la seguridad ciudadana, desde el tema de la corrupción administrativa, desde el tema del medio ambiente, desde el tema de la salud pública, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que hay que generar escenarios de reflexión y debate profundos sobre lo que realmente es la ciudad y hacia dónde debemos enrutarla en los próximos años. Bien, Gustavo de la Osa, la entrevista desde Otra Óptica.